Hola a todos, mi nombre es Julia. Soy parte del equipo del proyecto Cuídame, Recuérdame. Es un proyecto que proporciona información a los cuidadores con alguna enfermedad neurodegenerativa, especialmente con los enfermos con la enfermedad de Alzheimer. Por si acaso, recomendarles que todo lo que se realiza en estas entrevistas no sustituye el consejo médico ni diagnóstico ni las visitas médicas que aconsejamos. Y bueno, las visitas médicas aconsejamos que sean periódicas y que puedan comentarle todo lo que está sucediendo con el enfermo. Como les dije, mi nombre es Julia. La relación que tengo con el Alzheimer y con las enfermedades neurodegenerativas es que mi mamá era una persona que tenía la enfermedad de Alzheimer. Más o menos estuvo como 10 años con la enfermedad de Alzheimer y durante ese tiempo fui cuidadora. Entonces, tengo un poco de experiencia en este tema. Adicionalmente, como profesión soy administradora de empresas. También tengo un magíster en la Universidad de Chile y en la UPB. También tuve experiencia como responsable en el área de la gerencia de recursos humanos, tanto en la banca privada como en la banca estatal. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema de qué es todo lo que es la nutrición y todo lo que es relacionado a las enfermedades neurodegenerativas y todo lo que es la enfermedad de Alzheimer. Vamos a presentarlo a Mauricio Barriga. Mauricio salió del Colegio San Ignacio, es médico cirujano de la UMSA. Tiene una experiencia laboral en lo que es la Federación Boliviana de Fútbol de Salón, jefe médico del Centro Médico Line. Actualmente pasó cursos de actualización en el manejo de alimentación y variabilidad de la planificación. También cursó todo lo relacionado a lo que es medicina deportiva para el fútbol. Entre sus logros está que participó en los Juegos Deportivos Odesur. Fue médico es médico de la Selección Boliviana de Fútbol Mayores Damas y médico de la Selección Boliviana Fútbol Mayores Varones. Esta entrevista, por si acaso, va a estar dividida en dos partes. Uno relacionado con la alimentación y el paciente en sí con la enfermedad de Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa. Y la segunda parte va a estar relacionado con la nutrición y con el cuidador en sí del enfermo de Alzheimer también y con alguna enfermedad neurodegenerativa. Querido Mauri, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Mauri, quiero decirle que adicionalmente es un amigo muy querido por mí y es un compañero ciclista, así que bienvenido Mauri y gracias por estar con nosotros y aconsejándonos. Yuli, el agradecido soy yo por la invitación para poder compartir, poder conversar acerca de un tema muy importante, un tema que día a día tienen personas con más afectación y no tienen la orientación, y estos espacios son muy buenos para que ellos puedan guiarse, para que sepan cuál es el camino que van a recorrer durante todo el trayecto de la enfermedad del familiar que está cursando, ¿no? Excelente, gracias Mauri. Entonces, Mauri, vamos a ir con la primera parte, claro que es el paciente y que tiene la enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Qué consejos nos da para la hora de las comidas? ¿Cómo debe ser el lugar donde el paciente come y qué utensilios debe manejar el paciente con Alzheimer? Bien, antes de comenzar y contestarte la pregunta, es importante que todos los que están involucrados tienen que involucrarse en el problema. Si bien una persona es la que está afectada por la enfermedad, todo el entorno es el que tiene que ayudar a que esta persona sobrelleve esta enfermedad o que se haga una vida un poquito más llevadera. Exacto. Entonces no es solamente el cuidador, sino es toda la familia que tiene que involucrarse. Tendría que ser, y lo ideal sería que sea todos cuidadores, ¿sí? Exacto. Además, que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Tiene que haber un
neurólogo, un psiquiatra que se haga cargo de la enfermedad de base, tiene que haber un nutricionista que acompañe, tiene que haber un fisioterapeuta que ayude a hacer los ejercicios, que enseñe a hacer los ejercicios a toda la familia o al cuidador si es solamente una persona la que va a cuidar, y obviamente también tiene que haber un médico geriatra, podría ser, que controle el estado general, no solamente específicamente la enfermedad, sino el estado general de salud del paciente. Entonces, tiene que englobarse todos estos profesionales, más un psicólogo que vaya a dar el apoyo, no solamente al enfermo, sino a la familia que se va a ver afectada, porque a medida que la enfermedad vaya avanzando, las complicaciones van a ir también llevando a la familia a que tengan cierto tipo de problemas. Totalmente de acuerdo contigo, Mauri, porque personalmente yo he pasado que durante estos años que he cuidado a mi mamá, la afectación no ha sido solo la enfermedad para ella, sino también para mí, porque ambas hemos llegado a un tono de estrés terrible. Y era increíble porque el psiquiatra de mi mami, además de atenderla a mi mamá, creo que me atendía a mí más. Así que el cuidado que tiene que tener el cuidador también es algo muy importante, pero que no se le da mucha importancia. Hasta que no grita el cuidador, necesito un auxilio, creo que no le dan esa importancia que tú dices. Exacto, lo que pasa es que la salud mental también se va afectando, no solamente en el cuidador, sino en el entorno de la familia, ya que todos los cambios que van a ir dándose, evolucionando en la enfermedad de la persona, pues van a ir afectando de alguna manera al entorno. Si es toda una familia, se va a enfermar toda la familia. Si es uno solo, también uno solo. Entonces, es importante que las personas ya se vayan preparando, que vayan tratando esto. Excelente. Ya yendo a tu pregunta, ya, Mauri. El entorno donde la persona que tiene algún problema de alguna enfermedad neurodegenerativa tiene que ser un ambiente muy cómodo y agradable para la persona, donde se sienta cómodo. Y lo ideal que si es que viven en familia, pues comparten el momento de la comida, por lo menos la comida principal, todo el entorno familiar, donde no se midan los tiempos, donde uno esté tranquilo, donde no haya televisión, no haya música, sino se pueda conversar, un medio relajado, donde la persona se sienta muy cómoda, ¿sí? Dentro de lo que son los utensilios, es importante tener utensilios que quizás no provoquen daño. Trataremos de evitar vajillas de cerámica o de vidrio. Trataremos de usar una vajilla de porcelana o de metal que van a evitar que se pueda romper o que se pueda cortar por algún problema o un accidente que tenga la persona. Igual, los utensilios tienen que ser los menos prácticos. Todo va a ir siempre de acuerdo al grado o en la etapa en que está la enfermedad. Exacto. Si es una parte inicial, intermedia o una parte ya avanzada, entonces dependiendo de eso vamos a ir viendo los utensilios necesarios. Porque en una primera etapa la persona todavía puede manejar y puede utilizar los cubiertos, pero en una etapa avanzada ya hay que acondicionar ciertos cubiertos para que puedan alimentarse. Inclusive tenemos que empezar a ayudarles a servirse los alimentos porque ya van a tener mucha dificultad. Exacto. En mi caso, en la última etapa de mi mamá, yo he tenido que darle de comer a ella. Exacto. Entonces yo utilizaba todo ya plástico, justamente por ese miedo a que se haga algún daño, algo así, así que es importante esta parte. Mauri, con respecto a los nutrientes que necesita un enfermo con alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿qué aconsejas que nosotros en las distintas etapas podamos darle a ese enfermo, no? Bueno, primero hay que hacer obviamente un análisis de ver cómo está el estado general del paciente y cuál es el estado nutricional. No es lo mismo una persona que se encuentra nutricionalmente adecuadamente bien a una persona que quizás tenga un exceso de peso o por lo contrario un déficit nutricional. Entonces nosotros, por eso te decía que hay que involucrar al nutricionista para que permanentemente vaya viendo y evaluando el estado general del paciente. ¿Para qué? Para poder nosotros hacer un plan de alimentación o una alimentación adecuada al paciente. Obviamente que si un paciente con sobrepeso tenemos que ir restringiendo cierto tipo de alimentos para regularle el peso, porque además de su enfermedad no podemos aumentar otro tipo de patologías que va a hacer que empiece a deteriorarse mucho más. Lo contrario, si tiene bajo peso, entonces tenemos que darle otro tipo de alimentos, ¿no? Ya. Entonces, básicamente, en una alimentación tenemos que contemplar todas las necesidades básicas y funcionales de la persona, que incluyen vitaminas, proteínas y minerales. Excelente.
Con respecto a lo que es la hidratación del paciente de Alzheimer, a mí me ha sucedido muchas veces de que no toman la suficiente agua o los suficientes líquidos. ¿Cómo podemos ayudarlo a ese paciente a que pueda tener esa hidratación necesaria, ¿no? Para que el paciente pueda seguir, ¿no? Con su vida, porque yo he visto al menos casos hasta de deshidratación en los pacientes de Alzheimer. Claro, lo que pasa es que tenemos que recordar que más del 50% de nuestro cuerpo es agua. Uh-huh. Y nosotros al día tenemos pérdidas insensibles por orina, por transpiración, por respiración. Entonces, todos tenemos que empezar a reponer esa cantidad de agua que estamos perdiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle entre 2 a 3 litros de agua, que es lo necesario. Excelente. Y asegurarnos que tomen. Para eso podemos tener una jarrita en la mañana de 2 litros, otra de 1 litro, y en todo el día tenemos que hacer que la persona vaya tomando. De esa forma vamos a ir asegurando que mantenga una buena hidratación. Lo que pasa es que ellos, como ya tienen un deterioro cognitivo, hace que empiecen a olvidarse que están tomando agua, no toman agua y entonces pueden entrar en un problema de deshidratación. Excelente. Mauri, por ejemplo, hay muchos casos en los que hemos visto que al paciente le cuesta masticar, porque ya tiene incluso deterioro en sus muelitas, en sus dientes, empiezan a perder todo eso. Entonces nos cuesta a nosotros ser creativos en ese tema de darles de comer. ¿Qué nos aconsejas, Mauri? Sí, correcto. Lo que pasa es que, como te decía, va de acuerdo a las etapas, ¿no? En una etapa final, entonces ya hay deterioro, los dientes están mal, inclusive ya no pueden tragar o ya no tragan. Exacto. Se les hace muy dificultoso. Entonces siempre, como te digo, hay que hacer una evaluación permanente y direccionar para que pueda tener una buena alimentación. En personas que ya tienen una parte muy avanzada en las cuales no comen mucho, se les dificulta comer, la mejor estrategia es comer poco, pero varias veces en el día. Excelente. Cada 2 horas. Hay que tratar de darles la comida, fraccionándola para que puedan comer, porque si tú les das un gran volumen no lo van a terminar, no pueden tragar. Entonces tenemos que tratar de darles alimentos blandos de fácil digestión. Inclusive se les puede dar papillas o se les puede dar licuados para que puedan digerirlos y tragarlos fácilmente. Hay que evitar darles productos que tengan huesitos, que tengan muchas fibra o que tengan espinas. Entonces hay que tratar de darles lo más blando y lo más fácil de que pueda ser masticado y digerido por la persona. Si es un caso muy extremo en que ni siquiera quiere masticar, entonces, como te digo, ya se puede utilizar solamente papillas o licuados, lo cual va a hacer que empiecen a imitar. Lo importante, como te decía, y eso es siempre importante, sí, cubrir las necesidades diarias de vitaminas, proteínas y minerales. Eso no tiene que variar, siempre hay que cubrir. Puede ser en los 4 tiempos, que es lo ideal, o si no, fraccionarlo en varias comiditas cada 2 horas para que la persona pueda ir asimilando los alimentos. Excelente. ¿Qué aconsejas como alimentos que se le puede dar al paciente de Alzheimer? Por decirte, ¿no? Pesamos más los carbohidratos, pesamos más las verduras, las proteínas. ¿Cómo hacemos que... Bueno, muchas veces muestran como un plato, ¿no? En la que se lo divide por partes. Exacto. Entonces, no sé si nos puedes dar un consejo en base de... Claro que sí. Como siempre, estamos hablando de una persona que no tiene ningún otro tipo de problema en cuanto a su peso. Ni está excedido, ni está con déficit nutricional. Para una persona que tiene un peso ideal y que tiene que mantener una alimentación, lo que hacemos es manejar el plato saludable, en el cual dividimos un plato redondo en un 50% de pura ensalada. Una ensalada variada de 3 a 4 verduras diferentes, un 25% un hidrato de carbono y un 25% una proteína. Pero en el caso de estos pacientes, lo ideal es una proteína de alta calidad. Se sugiere que coman entre 2 a 3 veces a la semana el pescado. ¿Por qué? Porque el pescado tiene omega 3, que es importante y fundamental para el funcionamiento de la membrana celular a nivel de las células nerviosas para evitar el deterioro. Entonces, 2 a 3 veces a la semana de pescado ayuda bastante. Excelente. ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo de una mala nutrición para una persona con...? Ese es el problema. Si a veces, dependiendo qué tan mala sea, ¿no? Puede ser carencial o puede ser por exceso.
por exceso puede ser que nosotros le estemos dando mucho hidrato de carbono. Le damos arroz, papa, fideo y no le damos mucha proteína o no le damos ensalada. Ya. Entonces, al no comer verduras, lo que estamos haciendo, estamos evitando que tenga aporte de vitaminas y minerales. Entonces pueden llegar a una hipovitaminosis, a que bajen sus vitaminas. Si nosotros no le damos carne, huevo, queso, leche, estamos restringiendo las proteínas. Entonces puede hacer que baje los niveles de proteínas. Y al aumentar el exceso de hidrato de carbono, lo que estamos haciendo es aumentar alimentos energéticos, que a la larga lo único que van a hacer es que esas reservas energéticas se conviertan en grasa, y lo que vamos a hacer es que la persona empiece a ganar peso. Entonces, si es que nos excedemos en la ingesta de hidratos de carbono, vamos a conseguir que la persona suba de peso y tenga otro tipo de déficit nutricional. Ahora, si no la balanceamos, no la equilibramos bien, pues vamos a empezar a tener signos de desnutrición, con bajo peso. Exacto. La persona se le empieza a caer el cabello, la piel se vuelve reseca, a las mujeres les empieza a crecer el vello, entonces se hace un poquito más complicado. Excelente. Esos serían los signos entonces de una mala... De un déficit, de una mala nutrición, donde no hay un buen aporte calórico, ni vitamínico, ni proteico. Entonces la persona empieza a perder peso, empieza a tener signos de desnutrición que van a poder afectar a su estado general de salud. Sumado al problema que tiene, rápidamente se empiezan a agravar. Y por otro lado, tú me dijiste que también el otro drama es que empiezan a ganar peso. Y empiezan también a tener, pueden llegar a la obesidad, todo eso, ¿no? Sería conveniente de que nosotros también dentro de ese plan nutricional podamos sugerirles de que hagan algún tipo de ejercicio, algo así, los pacientes No, de hecho, como te decía al principio, tenemos que englobar en el tratamiento a nuestro fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el tratamiento para el paciente con algún problema de Alzheimer es justamente una buena nutrición, ejercicio. Tienen que ir acompañados. Sí, entonces. tienen que ir sí o sí, todos los días tienen que ir, porque la mayoría de los pacientes con Alzheimer tienden a quedarse sentados, Exacto. echados, dormidos, y todo eso hace que empiecen a volverse más sedentarios y que empiecen a tener muchos problemas. Algunos que sí se alimentan bien o empiezan a comer un poquito más, porque también como que se olvidan de comer y dicen no he almorzado y vuelven a comer. Exacto, siempre hay ese problema, sí. No he tomado té y vuelven a tomar té. Sí, entonces esas cosas hacen que empiecen a ganar más peso. Entonces nosotros tenemos que ejercitar un control en sus horarios de comidas y todos los días tenemos que hacer una actividad física. Lo ideal sería que una vez a la semana lo vea el fisioterapeuta, le haga ejercicios. Si todavía puede hacerlos en casa, pasivos o activos, excelente. Ahora, si puede salir y hacer una actividad física, caminatas, manejar bicicleta o algo con el cuidador, entonces pues va a ser ideal, porque va a mantener un buen equilibrio. Pero si no, tenemos que aprender a hacer los ejercicios que nos dé el fisioterapia. ¿Para qué? Para que durante toda la semana y todos los días nosotros podamos hacer las repeticiones con él. Entonces siempre una buena alimentación tiene que ir acompañada de ejercicio y un buen descanso. Y otro tema adicional a esto, cuando, por ejemplo, la primera vez que a mí me han dicho, ¿no? Su mamá tiene Alzheimer, todo. No sabía a quién recurrir, obviamente, porque a veces no sabemos dónde ir. Pero, ¿tú qué alimentos aconsejas cuando te dicen la primera vez, tu mamá, tu papá o ese ser querido tiene la enfermedad de Alzheimer? ¿A qué alimentos nosotros deberíamos recurrir primeramente? Básicamente... Para retrasar o a... Es algo bonito que recién se ha descubierto en un estudio que se ha hecho. En realidad, la persona que está empezando a cursar el Alzheimer tiene que tener los mismos cuidados que una persona que tiene problemas cardiovasculares. Ajá. O sea, tiene que ser una alimentación muy rica en frutas, en verduras, Excelente. proteínas de buena calidad y muy equilibrada y muy balanceada en hidratos de carbono que le van a aportar la parte energética. Lo que hay que evitar son la bollería, masitas, chocolates, dulces, comida chatarra, comidas muy grasosas, muy pesadas que tengan grasas trans. Todo eso es lo que hay que evitar. Se ha estado hablando de una dieta que es la mediterránea, que es la que más ha ayudado a las personas que tienen este problema, en la cual está basada básicamente en aceites vegetales, que son los que van a ayudar a que
bajen los niveles del colesterol malo y suban el colesterol bueno. Aparte de eso, todos estos aceites vegetales van a aportar vitamina E, que es fundamental para las células nerviosas. Excelente. Cuando hablas de proteínas buenas, ¿a qué te refieres, Mauri? Porque ahí somos medios... Hay que recordar qué son las proteínas. Las proteínas son los alimentos formadores, ¿no? Y dentro de los alimentos formadores tenemos las proteínas vegetales y las proteínas animales. Ajá. Las proteínas animales tenemos la carne, el pollo, el pescado, el huevo. Ajá. En las proteínas vegetales tenemos la soya, la quinoa, el garbanzo, el maní, la lenteja. Entonces, cuando hablamos de proteínas de alta calidad, son las que te decía, las que tienen y aportan más omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3, te reitero, tiene un componente que es el DHA, que interviene y es fundamental en la membrana celular, y eso va a evitar que se produzca mayor daño a nivel de las células nerviosas. Entonces es mejor comer más pescado, comer más soya, quinoa, comer el maní, la lenteja, que también tienen vitamina E, que van a ayudar a que estas personas no detengan, pero sí vayan retrasando la evolución de la enfermedad. Entonces, una vez que uno esté diagnosticado, lo que tiene que hacer es mejorar todo lo que es su alimentación, no para curar, porque sabemos que la enfermedad no se cura. Exacto. Pero sí se puede detener y se puede hacer que se vaya retrasando el periodo evolutivo y que avance mucho más allá, ¿no? Excelente. Bueno, Mauri, ahora vamos a empezar con la parte del cuidador con que tiene, o sea, que cuida a un enfermo con Alzheimer o con alguna enfermedad neurodegenerativa. Esto es súper importante porque, como te decía, en algún momento nosotros entramos en crisis, en estrés. Al final creo que no comemos por darle de comer al paciente, o comemos muy mal, o comemos a destiempo, y eso hace que se produzca incluso desnutrición también, algún déficit hasta calórico, todo eso. Entonces vamos a necesitar de tus consejos ahora. ¿Cuáles son los retos nutricionales a los que se enfrentan los cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer? Es bien complicado porque generalmente, y especialmente en la primera etapa donde les toca afrontar algo que nunca habían hecho, exacto, pues entran en un desorden, un desorden alimentario, porque su atención está más abocada a atender al paciente que a él mismo. Entonces no le importa mucho, y pues bueno, empieza a descuidar su propio cuerpo, sin pensar que si ellos no tienen una buena alimentación, una buena nutrición y un buen cuidado de ellos mismos, pues después no van a poder cuidar a la persona. Entonces es importante que al rato que nosotros afrontemos el cuidar a una persona, también empecemos a cuidarnos a nosotros. Tenemos que darnos un tiempo para nosotros. Exacto. Un tiempo ¿para qué? Para despejar un poco la mente, olvidarme un poquito de lo que está haciendo, alimentarme adecuadamente y poder hacer también ejercicio. Es lo que te decía, en una familia no tiene que haber un cuidador. Todos tenemos que ser cuidadores, los cuales tenemos que empezar a turnarnos para poder cuidar. Todos tenemos que aprender a cuidar a nuestro paciente, y tenemos que empezar a darnos tiempo para que todos podamos mantener un buen equilibrio y hacer que el medio sea lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces lo ideal es, como te decía, tratar de que en el momento que nosotros hagamos las comidas con nuestro paciente, también lo hagamos nosotros, ¿sí? Si él está en una etapa en la que puede comer, compartimos, conversando, charlando. Si no puede comer, entonces le ayudamos a comer y también empezamos a comer. Lo ideal, le sirvo su plato, me sirvo mi plato. Y no me puedo ir de la mesa sin que él termine su plato y sin que yo termine mi plato. Excelente. Entonces, de alguna forma, estoy asegurando que yo también estoy comiendo. Porque a veces dejo mi comida y yo le ayudo a comer. Exacto. Pasa la hora y ya no tengo tiempo y tengo que volar, y ya al final yo no he comido. Y llego al trabajo, ya no he comido, y pues bueno, empiezo a comer comida rápida, exacto, que es más fácil, y eso va a hacer que poco a poco empiece a tener algún tipo de desequilibrio que puede llevarme a tener problemas de salud. Y como te digo, una persona que cuida, si se enferma,
pues ¿quién va a cuidar a la otra persona? Claro, por ejemplo, yo en mi caso lo que hacía era muchas veces darle de comer a mi mamá, como comidas así que estaban ya más orientadas porque ya no podía tragar mucho. Entonces, en algún momento más era importante darle de comer y yo lo que hacía era picar cualquier cosa y directo me iba a la marraqueta, te diré. Uh-huh. Así que, y cuando me han hecho un estudio, ahí directamente me decían que no tenía ni siquiera buenos niveles de glóbulos, ¿no? Claro, por eso te decía, o sea, lo ideal es, yo preparo el plato para mi paciente. Excelente y consejo. Mi plato. Y él tiene que terminar y yo tengo que terminar. Excelente. ¿Cuáles son algunos de los recursos disponibles para ayudar a los cuidadores de personas con la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué recomiendas como dieta saludable para los cuidadores? Lo propio, o sea, tiene que tener una alimentación en la cual contempla los 3 grupos alimentarios. Uh-huh. Alimentos energéticos en base a hidratos de carbono, alimentos protectores, donde está la mucha fruta, mucha verdura, y alimentos formadores o reparadores como son las proteínas. Ten en cuenta que el cuidador va a tener mayor actividad porque a veces tiene que movilizarlo al paciente. Sí, exacto. Entonces allí tiene un mayor desgaste físico, entonces sus aportes calóricos pueden ser mayores inclusive que la persona que tiene el problema. Uh-huh. Y entonces tenemos que regular mucho la alimentación. Igual entra ahí la nutricionista que va a guiar en la alimentación tanto del enfermo como del cuidador o de la familia, para que no todos caigamos en algún problema o en un problema de déficit nutricional. Entonces lo ideal siempre es buscar asesoramiento y guía. Cada 2 meses o cada 3 meses hacer un control, una supervisión. Si el paciente se está manteniendo estacionario en una etapa, perfecto, entonces mantenemos nuestro sistema. Pero si él va avanzando, entonces también va a ir cambiando la alimentación de la persona, porque también va a ir cambiando la actividad del grupo o del cuidador. Entonces, permanentemente hay que ir evaluando e ir reacondicionando el aspecto nutricional de cada uno de los que están interviniendo en el problema. Excelente. Mauri, mucho se ha hablado del burnout en los cuidadores, o sea, creo que es la cabeza quemada prácticamente, ¿no? Como se traduciría tal cual. ¿Qué alimentos sugieres para que no nos estresemos y no vayamos a ese extremo del burnout? Decirte un alimento que te desestrese es bien complicado. Yo pienso que para el estrés lo mejor es un poquito descargar toda esa carga energética, porque es una carga energética acumulada que la tenemos, la cual tenemos que liberarla de algún modo. Entonces, se puede hacer actividades que a la persona generalmente le puedan gustar. No sé, por ahí te gusta tejer, te gusta pintar, entonces tienes que tener tu tiempo y tu espacio para poder agarrar y soltar todo eso y liberar toda esa energía y hacer la actividad con la cual tú te sientes o te relajas. Por ahí te gusta hacer la yoga, excelente, fabuloso, ayuda bastante. A ti te gusta manejar bicicleta, exacto, ideal. Irte 1 hora, 2 horas a manejar bicicleta o trotar, hacer ejercicio en el cual tú puedes hacer. Entonces siempre hay que buscar la actividad con la cual la persona se sienta muy cómoda, con la cual pueda liberar su estrés, ¿no? Entonces si le gusta ir a pasear, si le gusta ir de compras, pues bueno, bienvenido. Entonces son las actividades que van a ayudar a que puedan canalizar toda esa energía que la tienen retenida y comprimida. Y obviamente tiene que ir asociado, como te decía, al apoyo psicológico. Es importantísimo y fundamental, porque a veces pensamos que lo vamos a poder manejar solo, pero es bien difícil y es bien complicado. Y si desde el principio de la enfermedad nos acompaña un psicólogo, no para el enfermo, porque el enfermo va a tener su psiquiatra o hasta sus neurólogos, sino el psicólogo que apoye a la familia o apoye al cuidador para que él pueda sobrellevar, porque como te digo, es algo nuevo que va a tener que llevarlo durante el resto de la vida del paciente. Exactamente. Bien que has dicho eso del tema del deporte, Mauri, porque a mí personalmente me ha obligado el deporte, el ciclismo, la natación o correr, simplemente me ha obligado a mí a tener una mejor alimentación, digamos. O sea, me veía obligada a alimentarme mejor, a poder poner más nutrientes en mi comida, más proteínas, como tú decías, todo. Entonces,
es importante hacer una actividad y que vaya acompañado de la nutrición. A mí por lo menos me ha obligado, entonces creo que es una buena alternativa poder hacerlo. Nunca se olvide, siempre hay que dar un tiempo para uno, para alimentarse y para hacer otro tipo de actividades. ¿Y qué evitamos en alimentación para los cuidadores? Bueno, básicamente lo que hay que evitar son comidas chatarras, comidas rápidas y alimentos muy ricos en hidratos de carbono, porque no nos van a aportar mucho. Yo siempre les aconsejo, si quiero picar o no voy a comer algo, mejor que coma más fruta, mejor que coma más verdura o mejor que coma más proteína. Lo que hay que tratar de evitar, masitas, comida rápida, frituras, que no nos van a aportar mucho. Sí nos van a llenar, sí nos van a saciar, pero no nos van a dar un aporte nutricional. Siempre hay que comer mucha verdura, mucha fruta y mucha proteína. Excelente. Hola, doctor. Quiero preguntarle, soy Tania, en primer lugar, y quería preguntarle una duda que tengo personal. Mi paciente, cuando enfermó, que ya van a ser 6 años atrás, estaba muy de moda los temas que supuestamente, y son teorías no probadas aún, que el Alzheimer es causado por el consumo o la diabetes tipo 3, básicamente. Y la diabetes tipo 3 básicamente es causada por el consumo de mucho azúcar, por grasas saturadas, el alto colesterol, etc. Y en ese entonces mis parientes y familiares me decían, cámbiale la dieta, quítale el gluten. Y por otro lado consultaba a los doctores, a los neurólogos, psiquiatras, y me decían, no le puedes quitar todo de golpe porque aún tu papá está en un Alzheimer o demencia vascular no tan avanzada y le va a causar estrés. ¿Cuál es su recomendación al respecto? Sí, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es la época en la que hay mucha comunicación, hay mucha información, y hay que saber cómo filtrar esta información. Si evidentemente se ha divulgado mucho un supuesto tratamiento en base a la alimentación para curar o para parar lo que es el Alzheimer, ¿no? Quitando lo que es el gluten, quitando hidratos de carbono. Me parece más que es una experiencia propia, que quizás ha dado resultado en alguna persona, pero no la podemos tomar como referencia para el resto de los pacientes hasta que se haga un estudio grande donde realmente se demuestre que es efectiva. Para esto se tiene que hacer un estudio comparativo con más de 10,000 pacientes, ver si tiene o no tiene beneficios y si realmente ha evitado que la enfermedad vaya avanzando. Mientras no tenga algo científicamente probado, mientras no se evidencie que realmente va a tener un beneficio, entonces lo tomamos como una experiencia propia, ¿no? Entonces no es recomendable. Lo recomendable es seguir las instrucciones del equipo multidisciplinario, del médico, de la nutricionista, que sí van a hacer el tratamiento en base a algo que ya está totalmente establecido y consolidado. Entonces, para mí no va ese tipo de alimentación que se les quiere imponer a algunos pacientes. Y ahora, en el afán de proteger a la familia o evitar, digamos, casos de Alzheimer, porque puede ser que la gente tenga miedo que le pase eso a uno, ¿qué recomendaría usted? Excelente pregunta. Tarde o temprano, cuando vamos llegando a una edad adulta mayor, entonces igual las células empiezan a fallar. Entonces, lo más importante para prevenir este tipo de enfermedades son los alimentos antioxidantes. Esto va a evitar que los radicales libres empiecen a dañar las células y empiecen a matarlas, especialmente las células nerviosas. Entonces, lo más recomendable son todos estos tipos de accidentes. Hay que consumir mucha vitamina C, hay que consumir vitamina E y hay que consumir omega 3. La vitamina C siempre nos enfocamos y decimos la naranja, la mandarina, el pomelo, pero hay otros alimentos que tienen mucha vitamina C, el brócoli, tenemos el kiwi, las frutillas, las fresas. Entonces son muchos alimentos que tiene. La vitamina C es una de las vitaminas más beneficiosas porque ayuda
a que se aumente los niveles, que mejore el sistema autoinmune, ayuda a la absorción de hierro y, como te decía, ayuda a prevenir la oxidación a través de los radicales libres. El omega 3, como ya habíamos mencionado, que lo vamos a encontrar especialmente en los pescados y en los aceites vegetales, que si lo consumimos entre 2 a 3 veces a la semana va a ayudar. Y la vitamina E, que básicamente está en los aceites vegetales. El aceite de oliva es uno de los aceites más buenos, más importantes. Y nunca nos olvidemos, una alimentación muy sana, muy rica en vitaminas, muy rica en fruta, verdura y proteínas de alta calidad. De esta forma, comiendo de una manera sana, vamos a prevenir que podamos tener el Alzheimer. Hay que recordar que el Alzheimer es una enfermedad multifactorial que puede empezar con problemas genéticos, tiene un componente genético, tiene un componente alimentario, un componente personal. Entonces, todos estos factores pueden hacer que desencadenen la enfermedad, pero si nosotros vamos cuidando todos estos aspectos, de alguna manera vamos a prevenir este tipo de enfermedades. Gracias, doctor. Otra pregunta y corta. Se habla mucho del aceite de coco y también que el aceite de oliva se lo tiene que implementar. ¿Cómo se deberían servir estos aceites? ¿Si son buenos o no son buenos? No, son muy buenos, como te decía, son muy ricos en vitamina E. Entonces se los puede incorporar en las diferentes comidas, ¿sí? Generalmente en la comida principal, que es el almuerzo, y en la cena, de algún modo, para que podamos llegar a cubrir los requerimientos básicos diarios, ¿sí? Si nosotros llegamos a cubrir diariamente la cantidad que una persona necesita, entonces vamos a evitar este tipo de problemas. Entonces es ideal consumirlo en estos tipos de alimentos. Ahora, mucho se ha hablado de los suplementos, ¿sí? Los suplementos son buenos, sí se los puede utilizar. Obviamente que hay que partir que lo natural es muchísimo mejor, pero en casos más avanzados, cuando la persona ya tiene un problema un poquito más avanzado, entonces donde no puede digerir, no puede deglutir, entonces sí, ahí es importante el uso de los suplementos, porque de algún modo le estamos aportando y estamos haciendo que la enfermedad vaya retrasándose. Lo que te decía, lo ideal es que la enfermedad tarde lo más que se pueda. Cuanto más podemos retardarla a estados más avanzados, muchísimo mejor. Ay, gracias, doctor. Mire, le agradecemos por su participación, por toda la lluvia de preguntas que hemos hecho con Julia. Realmente hemos hecho todas el conjunto de preguntas que teníamos entre ambas, y seguro que van a venir más preguntas, claro que sí. Por lo cual yo le pido que esta no sea un adiós, sino un hasta luego, que de aquí a pronto podamos tener otras preguntas que nos lleguen de las personas interesadas, o también otra forma, porque también es interesante a veces poder dar una dieta tipo, ojalá que algún futuro podamos hacerlo, o también hablar de casos específicos que alguna persona pueda tener. Y le agradezco, y nosotros quisiéramos que usted, si desea, nos pueda dar sus datos para que las personas que estén viendo puedan contactarse con usted. Claro que sí, muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Me encanta conversar sobre estos temas de alimentación, nutrición, porque realmente en todo tipo de patologías es fundamental. Yo siempre digo que las enfermedades, mientras las manejemos con una adecuada alimentación, pues vamos a poder sobrellevarlas rápidamente. Entonces, recomendar a toda la gente buscar asesoramiento. No traten de ser todólogos, que yo soy el que le hago esto, le hago la alimentación, no, buscaremos ayuda, empezaremos. Si estamos empezando, necesitamos ayuda, necesitamos al neurólogo, necesitamos al psiquiatra, necesitamos al nutricionista, al fisioterapeuta y al geriatra para que pueda ayudarnos a controlar a nuestro paciente. Entonces, siempre busquen ayuda, busquen asesoramiento. Para cualquier duda, cualquier consulta, pues les dejo mi teléfono. Pueden escribirme al WhatsApp para que yo pueda ayudarlos, para guiarles un poquito en lo que es la nutrición y la alimentación. Es el 706-811-75. Me escriben un WhatsApp y pues bueno, sus consultas pues yo se las voy a ir absolviendo y voy a tratar de ayudar a todos los que pueda. Y cuando gusten ustedes me dan una llamadita, coordinamos y pues
podemos hablar de otros temas específicos al tema. Gracias, muchas gracias en nombre de todos.